desde en qué momento comenzó esta sabiduría. A manera muy superficial de mirarlo, sabemos que desde el mito comenzó cuando algún ser humano o un ser mucho más evolucionado contactó con la matriz. En nuestra ideología y basada en las escrituras sabemos que empezó con Adán el terrestre, Adán Harrichón en hebreo, Adán el primero. Sabemos que esta criatura, este humanoide, tenía un conocimiento de cómo las fuerzas espirituales formaron el universo y cómo lo mantienen en equilibrio. Este humanoide, que era realmente andrógino, tenía doble sexualidad, más tarde se escindió en dos, en hombre y mujer. Y asimismo su espiritualidad alcanzó o descendió al estado de recesión. ¿Cuál es el estado de recesión? Es la Eva en él. Es el cerebro izquierdo en él. Ya no estuvo totalmente lleno de sabiduría, conocimiento, espiritualidad, sino que ya empezó a imperar en él el egoísmo, el deseo de recepción. Ya no era solamente conocimiento y otorgamiento, sino que su deseo de recepción empezó a dominar en él, o lo que nosotros denominamos ahora el ego. El estado receptor, el femenino en él. Como sabemos, realmente en toda la creación hay dos estados en los cuales se notifica lo que es la dualidad. Lo notificamos en el bien, en el mal, en el arriba, en el abajo, en el amor, en odio, en el blanco, en negro, en los dos estados energéticos de la luz, o de la energía, y así sucesivamente, ¿no? En el hombre, en la mujer existe la dualidad. No solamente existe la dualidad a nivel físico, sino que en el ser humano también tenemos dos polos opuestos o dos estados opuestos en nuestro cerebro. ¿Cuáles son? Intuitivo y racional. El más, el menos, el Adán, el Eva. Todos estos dos estados están también dentro de nosotros. Bueno, entonces sigamos. Decimos que en nuestra cultura prácticamente lo conocemos o sabemos que esta sabiduría vino desde Adán y continuó con los integrantes de la historia bíblica, como fueron Noé, el padre de los pueblos semitas, a quien descendieron Sem y su nieto Heber. Estos descendientes, Sem y Heber, transmitieron estas enseñanzas a los antiguos iniciados, los cuales fueron sus discípulos, entre ellos Abraham. Abraham, que fue denominado en Occidente el padre de la fe. Sabemos que algunos descendientes de Abraham se dirigieron hacia la India, denominada en este tiempo Jodú, y compartieron sus conocimientos con los pueblos indígenas. Estos le dieron al gran río el nombre de Indo en honor a su padre, y Indo en brahmin significa el del otro lado, el hebreo. Además también le dieron nombre a su deidad Brahman, que es una redisposición de las letras del nombre Abraham. Entonces también sabemos que el bisnieto de Abraham creó una comunidad espiritual conocida como Ashram. La traducción aramea de la Biblia traduce Ashruin como campamentos o comunas. Esto viene de la palabra Ashram. Y bueno, existen muchas terminologías de las palabras de la India y con el hebreo. Continuamos. Algunos hijos de Abraham se dirigieron a Egipto, como fue Judá, el hijo de Jacob, que continuó con estas enseñanzas en Egipto durante el exilio y la esclavitud. En los tiempos de Ramsés II, podríamos decir que este fue el distintivo del pueblo de Israel. Fue un pueblo perseguido por aquellos que realmente no alcanzaban a tener
una comprensión de estas enseñanzas. Moisés también en el 1300 antes de nuestra era transmitió estas enseñanzas en el monte Sinai. Y así hubo una recopilación de estas enseñanzas en muchas civilizaciones. También podríamos decir que antiguas civilizaciones como Persia, Babilonia, Caldea, Sumeria, los aztecas, los mayas. ¿Por qué? Porque esto es innato al ser humano. Así descendamos, volvemos a buscar este conocimiento. En los sabios de Israel se mantuvo este conocimiento muchas veces en secreto por miedo a las persecuciones, y después, al irse expandiendo, lo pudimos ver en la comunidad de los esenios, a quien también perteneció o adquirió de ellos las enseñanzas, las adquirió Jesús de Nazaret o Yeshua el Nazareno. También con Filón de Alejandría, quien comprendió que en la Torá habían muchos secretos ocultos. Los esenios tenían información sobre temas apocalípticos y lo que es la predestinación, mientras los fariseos hablaban del libre albedrío. Como estábamos diciendo, Yeshua el Nazareno tomó de los esenios estas enseñanzas y hablaba de la fusión del alma con la divinidad. Es un estado a la que pueden llegar todas las almas. Se le denomina la Debeku o unidad. ¿Por qué? Porque en todas las almas está la esencia divina, ya la esencia divina, y tenemos que hacer un trabajo para alcanzar este estado de unidad y revelar esa esencia que se encuentra dentro de nosotros. No está en ningún lugar afuera, aparte naturalmente de nuestro prójimo. Él está en todo, en diferentes estados de densidad, pero en nuestro interior es que tenemos que hacer un trabajo. Bueno, en el siglo II también sabemos de Rabbi Shimon Bar Yochai, quien entendió que la materia, este estado de materialidad donde hemos encarnado, es el instrumento para revelar la luz de Dios. En el primer milenio casi desaparece por completo la Kabbalah o el gnosticismo, fue casi destruido por el cristianismo, y en el judaísmo quedó secreta, se fue vestida con ropajes de religiosidad. Entonces, también podríamos hablar de Lunel, de Isaac y Abraham Nasir, que venían de Francia, se les denominaban los nazarenos. Había muchos cabalistas. También podríamos hablar de Abraham Abulafia, que se centró en la conexión del alma con la matriz y dijo: los profetas siguen existiendo no solo en Israel, sino en cualquier lugar del planeta. Abraham Abulafia tuvo como discípulo a Jicatillas, quien con Moisés de León empiezan a escribir el Zohar, el libro del esplendor. Ya en el siglo XIV no hubo grandes personalidades, hubo persecución de los judíos, de las comunidades judías, y expulsión de los judíos de España. Entonces esta sabiduría quedó prácticamente escondida. Después en Egipto, Isaac Luria, que existió prácticamente dentro, él se fue hacia Safer, y en ese tiempo estaba Israel dominado por el Imperio Otomano, y ahí se empezaron a concentrar grandes mentes de la Kabbalah, entre ellos Isaac Luria, que murió a los 38 años. En Rusia también aparece el Baal Shem Tov, el poseedor del nombre divino, y desde allí estas enseñanzas pudieron expandirse a las masas. Ya podían revelarse a las masas, ya, digámoslo así, las vasijas estaban aptas para tener otro nivel de conocimiento. También hablamos en el siglo XX de Baal Hasulam Eshlag, que a él continuó Baruch Ashlag, quien nace en 1901 y muere en 1992
Y continúa una gran luminaria, el doctor Michael Lyman, con la escuela Bnei Baruch, los hijos de Baruch. De Ashla nace también el movimiento de Ver con Javier Volkov y también la Kabbalah de Irak, de Marruecos con Isaac Kaduri. También tenemos a un gran maestro, una gran luminaria, el doctor Mario Sabán, de quien soy su alumna, ya estudio con el profesor Mario Sabán, quien fundó sus conocimientos en la Cábala medieval de Cordovedo, Luria y Abulafia. Entonces, estimados amigos, este es un pequeño resumen de la historia de la Cábala, de las grandes luminarias de esta sabiduría. Y como decimos, esta sabiduría es innata al ser humano. Es una sabiduría universal, nos pertenece a todos. No hay distintivos ni de razas, ni de religiones, ni de extracto social. No hay distintivos. Es una sabiduría dada por el Padre para que el ser humano pueda regresar, empezar su camino de retorno a su verdadera esencia. Gracias amigos, y por ahí terminamos, pero continuamos porque hay mucha información que no viene de nosotros naturalmente, que es dada por el Padre para sus criaturas. Hasta luego, hasta pronto y bendiciones.